Ahí está, ahora sí, me repito, aunque suene un poco extraño. Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos algunos nuevamente, otros por primera vez, a este curso que nos convoca aquí sobre literatura norteamericana, sobre literatura británica, ¿sí? Y en definitiva sobre literatura weird, ¿no? Literatura un poco de terror, un poco con una forma extraña para hacerle nivel a la palabra. Bueno, me presento primero formalmente. Como dije antes, algunos me conocen de algún curso anterior, algunos cursos anteriores que hemos dado. Por ejemplo, el curso del cuatrimestre pasado, que fue únicamente sobre Lovecraft, así que algunas cosas de ahí las retomaré para este, obviamente, para poder establecer un marco del que trabajar, porque el punto de partida es ese, ¿no? La narrativa de Lovecraft. Y después, también de otro curso más lejano del año pasado que realizamos con una compañera, con Luciana Colombo, sobre la casa como forma del terror gótico en Norteamérica. Así que muchas cosas de esta especie de serie que se fue formando de cursos serán retomadas, serán problematizadas, serán trabajadas también a lo largo de estos 4 encuentros que tenemos. Y anticipo esto también, aunque bueno, no hay que justificarse, pero lo quiero también comentar, y es que eh, era en realidad que sean más encuentros, que sean más instancias, pero bueno, por cuestiones un poco logísticas fue medio imposible. Pregunto por las dudas de antemano, ¿se me escucha bien? Por lo que veo, calculo que sí. Genial, Sí, se escucha bien. muchas gracias. Bien, ahora sí, me presento. Mi nombre es Tomás Schoenfeld, soy, bueno, graduado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, docente y actualmente investigo sobre la narrativa de Lovecraft y la narrativa weird. Así que es también poner un poco en juego un desafío para mí y algo lindo para mí poder escucharlos ustedes, escucharme a mí, ver de qué manera podemos construir un conocimiento vinculado con esto que nos convoca acá, ¿no? Que es este tipo de narrativas de terror. Si escuchan ruidos, es mi gato. A esta hora es como que se despierta, así que va saltando por ahí. Si aparece por acá encima mío, también pido disculpas, voy a cortar un segundo y dejarla en la pieza. Pero bueno, por las dudas hago ese, bueno, quedó grabado esto, un poquito mal que, ¿no? Pero no importa, para descontracturar un poco. Porque esto también, y también quería decirlo de entrada, es un curso, es un seminario, la idea es que sea dialogado, ¿no? Que no sea una clase magistral en la que yo exponga solamente, si bien habrá una parte más expositiva, en la que podamos conversar, charlar un poco sobre estos relatos, sobre estos cuentos que nos mostraron aquí, ¿no? Perdón. Bien, entonces, el punto de partida de este curso, como saben, porque está en el título, es Maestros del Weird, ¿sí? Trazos de la poética Lovecraftiana, o sea, siempre volveremos a Lovecraft en estos casos, en autores estadounidenses y británicos. La idea va a ser que podamos establecer una tradición norteamericana de la narrativa de Lovecraft, no tanto contemporánea como sí previa en ese caso, y después sí una tradición más moderna vinculada con la rama británica de los principios de la ficción. Eh, Bien, entonces, primero saco de encima algunas cosas administrativas vinculadas con el curso, con la aprobación, con la acreditación, así ya quedan grabadas de entrada, así que es un poco eh, pesado hablar de esto al principio, pero bueno, acompáñenme un poco acá y después yo lo recuerdo en un mail. Bueno, como comentaba, la idea es que sea no solo expositivo, también una cosa más de compartir, así que yo voy a presentar como modalidad al principio algunas cosas, líneas de lectura, algunas citas para trabajar y comentar juntos, voy a abrir el diálogo y también, y al final de la clase tratar de hacer una especie de momento, charla, debate, donde hablemos de los cuentos que para la clase, para el encuentro, y también de lecturas, tanto literarias como transmediales, como pueden ser películas, etcétera, que estén vinculadas también con el weird, o no, ¿no? Siempre de este contraste, de esta intertextualidad, surgen cosas para analizar, así que eso siempre está bueno. Bien, ahora sí, lo administrativo, el certificado presenta el certificado. El curso presenta 2 tipos de certificados, uno de asistencia, para el que tienen que asistir al 80% de las clases, que al ser 4 clases, 4 encuentros, serían 3/2, pueden ser 2 clases, no hay problema. Si alguien lo ve asincrónico, me puede avisar y también tiene el certificado. Nadie se queda sin certificado por cuestiones de horario, ¿sí? Por eso despreocúpense. Y otro de acreditación, de aprobación. El cuatrimestre pasado di un curso también extenso con una gran carga de inscriptos y fue un poco complicado el tema de la revisión, la corrección, así que para esta instancia por ahí vamos a trabajar con algo más vinculado como la segunda propuesta de ese curso, que fue hacer una especie de foro, ahora lo estoy definiendo bien,
estoy pensando hacer una especie de Excel compartido para que cada uno haga una intervención de cada clase, y yo después eso lo quiero compilar, como era la idea del otro curso, pero se desvió un poco, en una especie de PDF en la que podamos todos ver lo que fuimos construyendo durante el curso, como que quede algo también, que no sea solamente la clase grabada o la clase a la que asistieron. Bien, así que la condición de aprobación sería hacer dos comentarios de algunas de las lecturas o algunas de las líneas de lectura que les hayan servido, ¿sí? Sobre todo, o sea, yo no tengo problema también, y esto también lo quiero dejar claro. Si alguien quiere o tiene la intención de trabajar algo vinculado con el weird, con el terror, con lo que sea norteamericano, británico o latinoamericano, no hay ningún tipo de problema si estamos comparando cosas siempre, ¿no? Puede mandar un mail, puede acercarse de alguna manera y lo charlamos, porque está bueno también producir algo más formal. Pero bueno, sé que muchos y muchos por ahí tienen la intención de aprobarlo de una manera un poquito más o menos demandante. ¿Sí? La idea es que no, bueno, obviamente que no lo dejen, ¿no? Así llegamos hasta la clase 4 y vemos todos los autores. Esta es recién la primera. Así que bueno, esos dos certificados, asistencia y acreditación. Yo después voy a comentar en el mail que mande la semana siguiente esto de la confección de los certificados a partir de comentarios o de intervenciones. Bien, en cuanto al material, todo va a estar digitalizado, obviamente. Les dejé una carpeta de Drive en el mail que envié, espero que todos lo hayan podido recibir bien. Y también en el campus, ¿sí? En esta ocasión, en la vez pasada lo usamos mucho el campus, pero en esta ocasión el campus es una extensión de la carpeta. ¿Sí? Voy a subir ahí las clases, las cosas, pero si nos manejamos con esa especie de Excel compartido, de documento compartido, no va a hacer falta trabajar con el foro, que si bien sirvió, siento que no fue lo mejor para todos, porque no sé si todos se pudieron registrar en el campus, que es un poco una pared también administrativa. Bien, en esta carpeta de Drive que les compartí, están las lecturas, van a estar las clases en cada carpeta subidas, va a haber bibliografía complementaria por si quieren leer. Una de ellas va a ser clave, que es un ensayo del que vamos a hablar ahora dentro de un rato, que hace al curso también este ensayo, que es de Lovecraft. Y por último, los PowerPoints con los que voy a exponer para que ustedes puedan acceder a los links y las diferentes cosas con las que vamos a trabajar. La carpeta va a quedar para la posteridad. ¿Sí? Tengo lugar en Drive por ahora, así que esto va a quedar, se la pueden compartir a un amigo, la pueden ver ustedes dentro de 3 años, no hay problema. Eso va a quedar ahí estático. ¿Sí? Con el link van a poder entrar siempre a las clases a los encuentros que vimos acá y al material que está subido en ese lugar. Así que por ese lado, quédense tranquilos que no es una cuestión de tiempos esto. ¿Sí? Y bien, bueno, ya hablé de lo de la aprobación, del trabajo también que comentaba recién. Si alguien quiere como hacer algo más en profundidad, me puede escribir y lo hablamos. ¿Sí? Y bueno, lo administrativo por ahora hasta acá. Después van surgiendo dudas y algunas cuestiones, pero por ahora hasta acá. ¿Sí? Antes de poder arrancar con lo que va a ser la clase. La idea de la extensión horaria, eh, como dice el curso, es de 7:30 a 9:30. La idea es cortar un poquito antes, tratar de hacer 1 hora y media más o menos, por una cuestión también de que, imagino que todos estamos cansados después de las 9 de la noche, es una cuestión un poco pesada esta. Nos podemos quedar un rato más, obviamente, no hay problema, pero la idea sería cortar a las 9 cada lunes, ¿sí? Por ahí la última clase, que más de cierre, sí, dar un ratito más, charlar un poco más, pero bueno, les comento más o menos cómo está pensada en cuanto a extensión también. Eh, Bien, y una aclaración para los que cursaron el cuatrimestre pasado el seminario, hubo un tema con los certificados que me avisaron hace un rato. Yo mandé la lista con los aprobados, con los acreditados, pero un poco que se traspapeló esa lista que mandé. Me escribieron hoy porque mandé un mail de seguimiento diciéndome que no lo habían recibido, así que recién hoy la están mirando. Sí. Probablemente dentro de 2 semanas más o menos, pedí un estimativo de tiempo para comunicarles, va a estar ya el certificado confeccionado y todo, ¿sí? Así que nada, me disculpo por esa demora, pero bueno, ya sepan que está en marcha. Bien, mientras comparto la pantalla, y también aclaro por las dudas, esto que yo voy a presentar ahora lo voy a subir también, ¿sí? Hay también cosas, como comentaba hace un rato, propias de eh, cada uno de los encuentros. Sí, Romina, si hicieron 2 participaciones, por lo menos en el foro de la vez pasada, o también si presentaron el trabajo, van a estar aprobados. Así que queda tranquila por ese Yo lado, ¿sí? presenté trabajo, profe. Perfecto, entonces queda tranquila que va a estar aprobado. Sí, estaban todos aprobados, estaban todos bastante bien. Era un comentario crítico el que habían hecho sobre alguna de las temáticas, y por lo que pude trabajar, por lo que pude ver, estaban todos bastante bien. Así que, Romina, queda tranquila. Pronto va a llegar el certificado.
En el Excel, yo apenas mando hoy o mañana el archivo por mail compartido, para que puedan acceder, ya pueden entrar ahí. Aparece, se los presento sino al final de último. Aparece una columna con sus nombres, se buscan ahí, y al lado dice clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Ustedes hacen su intervención ahí, ¿sí? Yo después se lo compilo y nos queda un PDF muy lindo, una especie de libro de lo que fue Maestros del Wheel. Ya verán que los títulos siempre son muy pomposos, nunca nada tan de paper, sí el subtítulo un poquito más raro, pero bueno, es para darle este gesto más poético, más distendido, que no sea todo tan rígido, ¿no? Bien, como comentaba, entonces, este archivo que estoy presentando ahora también lo voy a subir a la carpeta, lo van a poder ver, lo van a poder consultar constantemente en formato PDF, así no hay problemas justamente en la conversión. Pero bueno, por ese lado todo el material va a estar disponible, quédense tranquilos, ¿sí? Antes de arrancar, alguna duda vinculada con el curso, vinculada con lo administrativo, ¿no? Perfecto, entonces ya entramos de lleno en lo que es Maestros del Wheel. Bien, y la primera pregunta que nos hacemos para entrar acá es ¿por qué? ¿Qué justifica a este curso? ¿Qué justifica que estemos todos aquí involucrados? Algunos habrán podido leer en la descripción del curso, del seminario, otros por ahí se anotaron porque leyeron Lovecraft, que no está mal también, porque es un poco el puntapié de todo esto, ¿no? Y en realidad este ensayo tiene este curso tiene su sostén en un ensayo de Lovecraft, ¿sí? Que se llama, y voy a hacer referencia constantemente, ya lo dejé subido también en la carpeta, en un archivo que se llama Horror y Ficción, que es un compilado de trabajos ensayísticos de Lovecraft, de la edición Prometeo, que esté acá, traducido por Burelo y Vilar, ¿sí? Está subido en PDF, así que lo pueden consultar ahí, es una buena traducción. Hay otras igual, obviamente. Y el ensayo al que hago referencia es de 1927 y se llama El horror sobrenatural en literatura, ¿sí? Que en sí mismo no nos dice nada como título, porque aparecen problematizadas cosas bastante más detalladas y bastante más afinadas, vinculadas con el terror, ¿sí? Que solamente el terror sobrenatural. Bien. De ahí salen algunas citas, de ahí salen algunas referencias que dan pie a este curso. No tengo el cronograma acá, lo voy a subir cuando mande el segundo mail, bien. Pero la idea va a ser hoy trabajar con la tradición norteamericana, o sea, tomamos como punto de partida Lovecraft. Después vamos hacia Poe, que es un gesto hacia el pasado, también no retrospectivo, con un cuento muy famoso, La caída de la casa Asher. Y después viramos un poco hacia Beers, que es previo a Lovecraft, pero un poquito más posterior a Poe, ¿sí? O sea, son todos autores previos a Lovecraft. Después lo que va a suceder en la tercera, cuarta y quinta instancia, perdón, segunda, tercera y cuarta instancia, es trabajar con autores que eran contemporáneos y que incluso sobrevivieron a Lovecraft, que murió muy joven. El primero va a ser Algernon Blackwood, ¿sí? Con un cuento que esto ya está definido, que es Los Sauces, que para Lovecraft, yo lo voy a retomar, esto era el mejor cuento escrito de ficción weird. En la tercera instancia vamos a trabajar con un relato, una especie de novela un poco más corto, lo voy a avisar con tiempo para que puedan leerlo, porque el curso pasado, aviso a los que pidió programas que estaban, aviso a los que no. Yo por ahí di bastante bibliografía, lecturas un poco largas de una semana para la otra, y fue una desconsideración también, ¿no? Hay que dar lecturas que se puedan realizar en una semana, sin comprometer el día a día. Entonces, tercera instancia, vamos a trabajar con otro de los autores en los que se inspira, que retoma Lovecraft en este ensayo, que es Arthur Mayhem, ¿sí? Un galés. Y por último, vamos a trabajar con dos autores y con dos cuentos cortos. Uno es M.R. James, ¿sí? Digo la M y la R para no confundirlo con otro James, porque hay miles de James. Está Henry James, por ejemplo, que no estaría mal, podría incluirse en un curso sobre Weird, no estaría mal la idea. Pero vamos a trabajar con este que menciona Lovecraft en sus ensayos, ¿sí? Era un autor que estaba muy vinculado con la Ghost Story, o con esa tradición. Ya voy a decir yo qué cuento es más adelante, pero tengan en cuenta eso. Y también, en paralelo, o sea, esa última clase va a tener dos autores con Lord Dunsany. También por ahí lo conocen, no sienten haber nombrado por el fantasy que él tiene como base de su narrativa. Tiene grandes sagas de escritura que no he leído, lo confieso, porque no son muy largas y no tuve tiempo, pero sí cuentos muy precisos y eh, muy productivos en lo vinculado con lo onírico, ¿no? Con el tema del sueño, ¿sí? Entonces, cada autor de los que vamos a ir viendo va a dejar una especie de rastro, una especie de trazo
Lovecraftiano, que retoma Lovecraft, quiere decir esto, para su propia narrativa. Va a haber, sí, bien lo que comentan acá, Dunsany influyó a Tolkien, ¿sí? No es menor este hecho. Es fantasy más formal, ¿no? El fantasy más puro y duro, no como el fantasy en equivalente al fantástico más hispanoamericano, ¿no? Esto es fantasy de las grandes sagas. Eh, Bien, volviendo a eso, entonces cerramos esta clase con Dunsany y con James. Bien, entonces retomo esa idea. Cada uno de estos maestros modernos, como lo llama Lovecraft en un apartado de su ensayo, van a dejar alguna especie de característica o de línea de lectura relevante para poder interpretar o pensar cosas e incluso intertextualidades, ¿sí? O sea, referencias que pueden ser directas en cuanto al argumento, en cuanto al título, en cuanto a referencias de objetos o instituciones en los cuentos de Lovecraft. Ahora, como no vamos a ver los cuentos de Lovecraft, yo voy a reponer estas referencias, ¿no? Igual, obviamente, no solo recomiendo, sino que los incito a que lean esos cuentos también para ver estas relaciones, porque siempre es divertido eso. Es como decís, ah, esto lo leí de otro cuento. Y a veces es sorprendentemente explícito, como en el cuento que vamos a leer hoy de Beers. ¿Bien? Entonces, tengo dos citas para empezar a trabajar, para empezar a ver esto, del ensayo de Lovecraft. ¿Sí? Las voy a leer acá para que las podamos trabajar juntos, como puntapié del curso y de la clase. Los mejores relatos de horror de hoy hablo de 1927, ¿no? Favorecidos por la larga evolución del género, poseen una naturalidad, una verosimilitud, un pulido artístico y una dúctil intensidad de recursos que los ponen fuera de cualquier comparación con las obras góticas de hace un siglo más. Y atención ahí, ¿sí? Comparación con las obras góticas. Va a haber un gesto en el Weir, lo vamos a ver dentro de un ratito, que se va a querer desprender del relato de horror sobrenatural. O sea, desde el título y desde la esencia del relato weird, ¿sí? Va a haber un gesto de rechazo o, mejor dicho, de reinterpretación. ¿Cómo cambiamos esto que se había ya establecido y se había también llenado de polvo, de cierta manera? Entonces, la técnica, la habilidad, la experiencia, el conocimiento psicológico, o sea, la recepción, han avanzado tremendamente con el paso de los años. De modo que las obras más antiguas nos resultan ingenuas y artificiales. Las obras más antiguas pensamos en el gótico clásico, ¿no? En el castillo. En el castillo de Otranto, por ejemplo. Principios del gótico. Solo las redime, si esto es posible, el toque del genio que logra vencer sus pesadas limitaciones. Entonces, ¿qué gesto aparece acá? El gesto de superación. Superación estética, ¿sí? ¿Qué modos puedo proponer eh, para cambiar esto que ya había quedado vetusto? Entonces, cada uno de los autores que vamos a ver, recapitulo para hacer la serie, va a proponer algo vinculado con esto. ¿Sí? Vamos a ver bien qué cosa en cada uno. Bien, un poco de contexto vinculado con Lovecraft. No quiero detenerme mucho acá para poder aprovechar bien las otras lecturas, pero es relevante. Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft. El Phillips es un primer apellido. Esto algunos tendrán un déjà vu porque es una diapositiva muy similar a la que usé el curso pasado. Y está mal incluso, como estuvo el curso pasado. Dice que acá nació en 1980. No, mentira, no nació en 1980, perdón. Nació en 1890. Sí, hubo una inversión ahí, mala mía. Y murió en 1937, a los 47 años. 47 años. No quiero detenerme en la muerte, es un momento muy trágico de la vida y de las cartas de Lovecraft, pero bueno, si quieren leerme una carta me lo pueden preguntar y les mando la correspondencia. Él nació en Providence, en Rhode Island, ¿sí? Island, y una ciudad que pertenece a Nueva Inglaterra, un espacio que va a ser esencial en su obra, ¿sí? La descripción de los espacios, la construcción de los espacios va a ser clave siempre para el Weird. Va a ser clave para todo tipo de narrativa que se construya, fantástica sobre todo, pero para el Weird en particular, ¿sí? En 1927, como comentaba hace un rato, escribe El horror sobrenatural en literatura, un ensayo que se sistematiza el relato de horror, o sea, va a comentar cómo era el horror hasta ese momento, y da los primeros pasos para establecer un género nuevo, la ficción weird, ¿sí? Un género un poco difuso. Bien, me parece acertado el comentario que hace acá el compañero, y sí, como se vieron las leyes del espacio, pueden hacer cuando quieran Lovecraft. Aparte es muy vigente, así que no pasa nada. Bien, la escritura en Lovecraft, ¿sí? Hay un hecho muy particular y un poco desconocido a veces también sobre su obra, eh, que al tener una narrativa tan famosa se deja de lado el grueso de su correspondencia, perdón, el grueso de su obra. Él no tiene solamente cuentos, aunque son los más preponderantes, tiene también mucha ensayística, la estamos trabajando incluso,
y tiene mucha correspondencia. Es uno de los autores del siglo XX que se estima que mayor correspondencia escribió en vida. Hoy se recuperan 15.000 cartas de todas las que escribió. Muchas se perdieron, muchas no se quisieron publicar, por cuestiones que no quiero hacer referencia ahora, algunas vinculadas con unas posturas un poco problemáticas. Pero bueno, en español ahora hace poquito salieron 2 colecciones de cartas, no se consiguen en Argentina, sí en España, así que se pueden importar, pero bueno, un poco claro el tema del libro, eh, de la correspondencia de Lovecraft, ¿sí? Ahí está un poco la esencia del comentario, el hablar de, ¿sí? El reflexionar en un tono ameno, desplazado de la formalidad de la narrativa y del ensayo, que es muy, muy, muy relevante para trabajar con su obra, porque hay mucho comentario que después lo retomamos. Y es más, una de las citas más pertinentes para lo que es la ficción weird viene de una carta de Lovecraft, que le escribía a su amigo Derlet. Ahora la vamos a leer. Bien, ahora sí, la ficción weird. ¿Qué es la ficción weird? ¿Sí? Establecemos esto ahora, si es que se puede en realidad, porque no es algo que sea muy fácil de hacer, para poder eh, arrastrar, si se quiere, este concepto hacia los otros autores que vamos a leer. Entonces, leemos esta cita, ¿sí? Eh, que viene de una carta de Lovecraft y está extraída y traducida de un texto de Yoshi, que es uno de los críticos más importantes de su obra. Mariana comenta que las cartas se consiguen en inglés en el sitio Archive, sí, es verdad esto, en Archive se consiguen. La cuestión es que solo se consiguen 3 de los 5 tomos. Hay una colección nueva, en inglés también, que es ya no las cartas selectas cronológicamente, sino por, no sé la palabra en comunicación, que mandan el que recibe, bueno, no importa, por la persona que recibía las cartas, ¿sí? O sea, una colección sobre la correspondencia de Lovecraft a Belglamp Long, ¿sí? Por ejemplo. Tuvo una colección, tuvo un libro sobre eso. Esas no se consiguen digitalizadas, ¿sí? Corresponsal me gusta, vamos a dejarlo ahí. Receptor, bueno, no importa. Entonces, esas no se consiguen porque son de una editorial un poco gorra en cuanto a lo que es IPU, así que no se pueden conseguir. Pero sí en español, y ahí Flor despomando los títulos de las ediciones, son 2 horas de la editorial Aristas Martínez, ¿sí? Aunque aparecen algunas en otras colecciones traducidas. Entonces, cuando ustedes vean alguna colección que dice las obras completas de Lovecraft, ojo, no son las obras completas. Es la narrativa completa, cruzando los dedos, porque a veces faltan cosas, y también, aparte de eso, algún que otro ensayo como el que estamos trabajando, que es el más famoso, ¿sí? Pero bueno, también es una realidad que no es abarcable vender la obra completa. ¿Cómo vendes esos tomos de cartas que son así? Un poco complejo. Yo después igual mando lo que pregunta Florencia sobre el título de esta correspondencia en español. Si es selecta, es por tema, está bastante bien, diría. Bien, vamos con la cita, ¿sí? Vamos a ver 2 citas que para mí condensan el Weird. Dice, ahora bien, todos mis relatos parten de la premisa fundamental de que las leyes, los intereses y las emociones humanas corrientes carecen de importancia y validez en el vasto cosmos. Para alcanzar una verdadera esencia de exterioridad, ya sea temporal, espacial o dimensional, aparecen los 3 elementos, una triada lovecraftiana, ¿sí? Hay que olvidar que existen factores como la vida orgánica, el bien y el mal, el amor y el odio, y todos esos atributos propios de una raza insignificante y provisional que se denomina humanidad. Únicamente las escenas y los personajes humanos deben tener cualidades humanas. Estos deben tratarse con un realismo implacable. Esta cita lo que condensa, ¿sí? Es un concepto muy productivo e introducido por Lovecraft, que es el cosmicismo, ¿sí? Esta idea de que el ser humano es insignificante en relación con el cosmos, de que aquello que no es sobrenatural acá, ojo ahí, que es natural al marco del ser humano, que es natural, lo excede completamente, que no puede relacionarse con esto si no es con efectos vinculados con la muerte o la locura, ¿sí? ¿Hay excepciones? Las hay. ¿Hay cuentos de Lovecraft con excepciones? Las hay. No es constante, es una narrativa un poco diversa. Pero este día siempre está ahí oscilando, ¿sí? De la insignificancia del ser humano. Y muchos me dirán, bueno, esto es un poco misántropo de su parte, ¿no? No importa el ser humano. Sí, no es un odio a la humanidad. Es una especie de autorreconocimiento de la posición del ser humano en el cosmos, ¿sí? Una problematización del propio ser humano.
Viene por ahí la cosa. Igual si quieren decir que era un santo por Lovecraft, yo no soy para quién para detenerlos, díganlo sin problemas, ¿sí? Porque es bastante duro es lo que dice acá. Bien, eso por un lado, el cosmicismo. ¿Estamos? Entonces, pasamos al segundo elemento, que es más técnico, ¿sí? Una cita muy famosa, repetida hasta el cansancio, que es la siguiente. Y este sí es de la colección que les comenté y les subí, la de horror y ficción, y del ensayo en particular, el horror sobrenatural en literatura. Voy a escribir acá el título porque lo estoy repitiendo mucho, y por ahí a alguien se le pasa. En literatura. Bien. Dice esta cita, que es de las más famosas, repito. En el relato Weird tiene que hacerse presente cierta atmósfera de pavor asfixiante e inexplicable ante fuerzas externas, desconocidas. Y debe haber un indicio, expresado con la seriedad y la portentosidad que cuadra a su tema, de esa terrible concepción del cerebro humano. Una maligna y particular, atención acá por favor, suspensión o derrota de esas leyes fijas de la naturaleza que no son nuestra salvaguardia contra los embates del caos y los demonios del espacio inexplorado, ¿sí? La suspensión de las leyes naturales, cómo lo que conocemos, cómo lo que nos asegura y nos reafirma, entra en crisis a partir del conocimiento de algo que está más allá, ¿sí? Un tema que no solo se vincula con lo weird, también es trabajado mucho en otros géneros, propiamente como igual, la ciencia ficción, ¿no? De otra manera, pero aparece ahí oscilando la ciencia ficción también. Bien, entonces tenemos dos cosas acá. Teníamos el comicismo, por un lado. Tenemos de este lado, entonces, la técnica, ¿sí? Una atmósfera hace referencia a cómo se construye el texto, los personajes, cómo se construye el espacio. Y esta suspensión o derrota de leyes está vinculada con los temas, ¿no? Con las cosas que aparecen en el relato que van a ser relevantes para problematizar al ser humano. Porque todos los protagonistas en Lovecraft son humanos, bastante pusilánimes, pero humanos así. Bien, mandé como una especie de coordenada, y esta diapositiva la modifiqué un poco, pero es parecida a la del curso anterior, el texto Dagon o Dagon, de 1919. Este texto es una especie de precursor de lo que va a ser la ficción weird, ¿sí? Va a tocar algunas de las temáticas, es un texto corto, manejable, ¿sí? Porque si lo mandaba a leer La Llamada y dos textos más, bastante extensos para hacer un cuento, por ahí hoy en vez de 50 éramos 10, así que mejor que mandé algo más breve. Dagon es precursor en el sentido de que propone algunas de las cosas de la ficción weird, pero no las termina de desarrollar como sí pasa en La Llamada de Tulu, el texto más famoso, más característico de la narrativa de Lovecraft, ¿sí? Este texto, para tener una especie de contexto de producción, se escribe en 1917, se publica en una de las revistas, porque Lovecraft publicaba mucho en revistas, en vida publicó un solo libro, una novela, La sombra sobre Innsmouth, ¿sí? Era un escritor, si se quiere, y en consonancia con los que vamos a ver hoy, fracasado, ¿sí? Más con el lado de Poe, ¿no? De ese lado. Pero bueno, se publica en The Vagrant, una revista de la época, en su edición de noviembre de 1919, ¿sí? 8 años antes que el ensayo que estamos trabajando, 9 años antes que la llamada de Tulu. Va un buen tiempo ahí entre una cosa y otra. Después se reedita en Weird Tales, que es la, obra en la revista en la que más publicó Lovecraft, una revista muy interesante con otros autores de la época relevantes para el género como Bradbury, ¿sí? Y otros cercanos a Lovecraft. Y es un proto-relato weird. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo decía antes? Porque retoma recursos y temáticas que después se consolidan en la poética de Lovecraft. ¿Bien? Por ejemplo, la presencia del mar, los espacios y los parajes sublimes o demasiado extensos para con el ser humano, la locura ante lo sobrenatural, el relato de aviso o anticipatorio, arranca Dagon, lo habrán visto, con el aviso, después de esto moriré, no, no con esas palabras, pero sí. El punto de partida es dejar un registro, avisarle al que viene después que esto existe y que excede al ser humano. ¿Sí? En inglés, si no lo recuerdo mal, esto se llama Cautionary Tale, ¿sí? El relato en el que se le avisa al que viene después algo. Y después el trabajo sobre el no dicho y una paradoja en Lovecraft, vinculada con la adjetivación y con la descripción, ¿sí? Está la descripción de horrores que son indescriptibles, ¿sí? Es paradójico porque ¿cómo describo lo indescriptible? Bueno, Lovecraft se detiene bastante, lo describe con pelos y señales, ¿sí? Cuando aparece alguna criatura, la describe bastante en profundidad. Cuando aparece Dagon, incluso la describe bastante bien. Vamos a ver ahora una cita de Dagon. Bien.
Acá, algunas citas de Bacon para pensar. No repongo el argumento entero, pero por lo menos el puntapié por si alguien se lo perdió. Es un cuento con un protagonista que arranca contando un naufragio después de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Un relato que se inscribe en la zona del periodo de entreguerras, otro dato no menor, eh, y que naufraga hacia una especie de montículo de elevación marítima con un montón de objetos y cosas propias del fondo marino, ¿no? Peces muertos, eh, y entre ellas una especie de objeto particular que es un monolito, ¿sí? Entonces vamos a tres cosas: el objeto, la criatura, y antes de eso, y arrancamos por acá, el espanto ante la construcción del espacio. Dice, ya he comentado que la interminable monotonía de la ondulante llanura, vean la adjetivación que densa que es a veces, era fuente de vago horror para mí, pero creo que mi espanto se vio acrecentado cuando alcancé la cima del montículo y miré al otro lado de un inconmensurable barranco o cañón cuyas negras profundidades la luna, aún no lo bastante alta, no llegaba a iluminar. Me sentí como en el fin del mundo, atisbando al borde de un caos insondable de noche eterna. Volveremos sobre esto después. Bien, tenemos acá una descripción del espacio, ¿sí? Ahora la compararemos con eh, Asher y con la cosa maldita. Segunda cita, el objeto, ¿sí? Siempre importante para Lovecraft es el objeto. Vi más allá de cualquier duda razonable que el extraño objeto era un monolito perfectamente tallado, ¿sí? Una especie de tótem o figura que se elevó del fondo marítimo, reminiscencia que a una sociedad perdida, cuya inmensa mole había conocido el trabajo y quizás la adoración de criaturas vivas y racionales, ¿sí? Un poco endeble esta cita vinculada con la suposición, porque no hay razón para que el narrador conozca esto, obviamente, pero no por ello menos relevante. En la llamada esto se trabaja mucho mejor, porque la información es gradual, ¿sí? Pero estamos viendo 4 páginas contra 80. Se permite la extensión que sea más gradual, ¿sí? Es un procedimiento propio del WIR, que no aparece acá, pero sí en otros textos, que se llama dosificación de la información. Ir dando por dosis, indicios o pistas que permitan que el lector vaya generando una especie de efecto de terror, ¿sí? Esto va a ser siempre muy importante en lo que va a ser Will. Bien, y ahora sí, por último, el encuentro, la presencia. Entonces, bruscamente, lo vi, ¿sí? Sin referencia directa, lo vi. No sabemos qué es, obvio. Con tan solo un ligero chapoteo, indicando su llegada a la superficie, el ser apareció sobre las oscuras aguas. Inmenso, semejante a un polifemo, un intertexto con Polifemo, que es el gigante de la Odisea, espantoso, se lanzó como un tremendo monstruo de pesadillas el monolito, al que rodeó con sus gigantescos brazos escamosos, al tiempo que abatía su monstruosa cabeza para promper en algunos sonidos pausados. Creo que enloquecí entonces, ¿sí? El efecto del encuentro ante lo sobrenatural. ¿Ven cómo ya aparecen algunas cosas que caracterizan al Weird? ¿Sí? Tenemos la criatura, ¿sí? Lo sobrenatural, o a veces la no criatura, porque no se percibe tan explícitamente como sucede con Beers. Tenemos el espacio, ¿sí? Que constantemente se va a problematizar, que constantemente nos va a decir algo, en este caso el espacio marítimo, ¿sí? Y tenemos por último los objetos o el despliegue de elementos que generan esto que antes, y vuelvo para atrás, que antes comentábamos como una verosimilitud, ¿no? Como una especie de caracterización de esto, bueno, no importa. Como una especie de caracterización que permita sostener la relación entre aquello que es sobrenatural y aquello que no lo es, aquello que eh, irrumpe en un marco propio del ser humano, en una semejanza con el ser humano, ¿sí? Para usar la definición más de todo lo. Bien, eso por el lado de Lovecraft. Dejamos, si quieren, para el final, para cuando comparemos cada texto, el tema de trabajar cada uno, ¿sí? La idea es también, era también tomar un texto cortito para poder usarlo como punto de partida, porque la clase está pensado que sea más sobre Poe y sobre Bierce, ¿sí? Tengo mucho que decir, así que por lo que es biográfico pasa un poco más rápido, paramos más en el literario. Tenemos a Poe, escritor conocido, me imagino que va por todos, por todas, ¿sí? Si no, bueno, empecemos a conocerlo. Un dato divertido, pasa como Lovecraft, tiene en realidad, y mucha gente lo confunde, teníamos Howard Phillips Lovecraft, primer apellido, que se lo confunde con el segundo nombre, Edgar Allan Poe. El Allan del medio es también su primer apellido, ¿sí? Esos datos curiosos hacen un paralelismo un poco gracioso entre ambos autores. Bien, Lovecraft, y cabe decirlo de entrada, lee mucho Poe,
se inspira mucho en Poe, y ahora vamos a ver, le dedica un capítulo entero de su ensayo a Poe, ¿sí? No tanto por la innovación, sino por algunos gestos que son rupturistas, que van a romper con lo preestablecido, ¿sí? Algo breve sobre Poe, nace en Boston, en el norte, vive en Richmond, en el sur, un paralelismo que no es relevante para lo que vamos a hablar ahora, pero que está bueno también saber, la coordenada en la que escribía, una vida bastante complicada, él quería vivir de su oficio de escritor, como Lovecraft, con un poquito más de éxito que el autor de Providence, eh, pero tal vez con más tesitura, ¿no? Con un impulso un poquito más grande, de querer decir, bueno, esto tiene que ser mi vida y tengo que poder subsistir de esto. Lovecraft lo intentaba y no lo lograba mucho, pero Poe armó una poética vinculada con la escritura. Él quería escribir y él reinventó sus formas para escribir. Y ahí viene la intervención de Brenda. En Dagon se nombra Poe, explícitamente, ¿sí? Este es un recurso que usa mucho Lovecraft, y lo vamos a ver también en Machen y en Blackwood. A los dos autores que vienen en los próximos dos encuentros se los menciona explícitamente en algunos de sus cuentos, ¿sí? ¿Cómo qué? Bueno, como el parámetro. En esa época Lovecraft tenía como parámetro a Poe para Dagon. Así que muchas cosas de Dagon están vinculadas con Poe. Bien la intervención, me había olvidado de eso, gracias. Entonces, el oficio del escritor, ¿sí? Dijimos que Poe escribe, escribe, escribe. No más que Lovecraft, pero sí con esta intencionalidad de subsistencia. Bien, el capítulo, ¿sí? Capítulo 7 del horror sobrenatural en literatura. Está subido, lo pueden leer. Lovecraft va a hablar solamente de Poe, ¿sí? Es el único autor al que le dedica un capítulo. Y lo retomamos porque es relevante para ver cómo es el después, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo acá digo Los Maestros de Weird, es el nombre del curso, estamos todos de acuerdo. Hay una cosa acá también que es ver de dónde se vino, no solamente qué era lo del momento. Porque de Poe sustraen no solamente Lovecraft, sino el resto de los autores, ¿sí? Siempre y para todo, y esto por ahí estamos todos de acuerdo, Poe es un autor extremadamente rediscursivo. Muchos autores de muchos géneros se inspiraron o tomaron de él para refinar, para trabajar y perfeccionar algunas formas narrativas. Por ejemplo, sin ir más lejos, el policial. Que lo inventa Poe, por ahí es cuestionable, pero que Poe lo sistematiza con Dupont, bueno, eso es un poquito más sostenible. Hay, obviamente, formas previas, pero lo que tiene Poe, y es la segunda cita que arranco por ahí, es que en verdad puede decirse, y acá cito a Lovecraft, que Poe inventó el cuento en su forma actual, ¿sí? El cuento moderno, la short story, está inventada por Poe en su sentido moderno. ¿Cuál es el sentido moderno? Bien, el sentido técnico, el sentido artificial, ¿sí? Se sale un poco del relato oral, alegórico, vinculado con el romance, ¿no? Y se pasa a algo más medido, algo más vinculado con la técnica, al cómo generar algo. Es más, Poe decía, si mal no recuerdo ahora, que un cuento, una buena narrativa, debía ser leída en una sentada, ¿sí? Sin interrupciones. Me pongo a leerlo, termino de leerlo. ¿Bien? ¿Para qué? Bueno, para generar un efecto, para que haya una unidad de efecto. Esa era la clave. Eso vio Poe, que por ahí otros no vieron y no sistematizaron. Porque esto Poe lo escribe en un ensayo que se llama, y lo recomiendo mucho, Filosofía de la Composición, ¿sí? En el que él desanda la escritura de un poema narrativo que es El Cuervo, ¿sí? Entonces, tenemos a Poe y tenemos el comentario de Lovecraft sobre Poe para ahora analizar ayer, ¿sí? Y cito, Poe estudiaba más la mente humana que los usos de la ficción gótica, y trabajaba con un conocimiento analítico de las auténticas fuentes del terror que duplica la fuerza de sus narraciones y lo emancipaba de todos los absurdos inherentes a la mera fabricación convencional del espanto. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajar con Poe, que Poe trabajó en un espacio que se desplazaba del gótico tradicional, ¿sí? Se corrió de la manera en la que se pensaba el gótico hasta ese momento. ¿Cómo? A partir de diferentes recursos vinculados con un efecto. ¿Cómo genero espanto de una manera diferente? ¿Cómo ahondo en esos miedos, esos terrores, ese cuento de terror que es tan propio de Poe? Porque siempre que pensás en Poe, en el terror, perdón, pensás en Poe también, ¿no? En términos narrativos. Es como, si se quiere decirle el rey, mucha gente le dice a Lovecraft el príncipe. Hay una cosa un poco de nobleza y un poco rara, ¿no? Pero bueno, creo que es ajustado como una metáfora divertida. Entonces, él, para que quede claro, se desplaza levemente, no del todo, de estos lugares, como explorando las formas psicológicas, si se quiere, de la mente humana, ¿sí? Y esto es importante, ¿por qué? Por la cita que vimos antes de Lovecraft.
¿Cuál es el objetivo de la ficción queer? Generar un efecto de pavor asfixiante, ¿sí? El efecto en Lovecraft aparece después, aparece antes en realidad, pero identificado por Lovecraft en el efecto que busca Poe, ¿sí? Afectar siempre al ser humano, la mente humana, con lo que se está narrando. Y Asher, que es el cuento que tenían que leer, que es uno de los mejores cuentos, está muy vinculado con esto. Esta presentación, esta diapositiva de la paz, igual les queda la cita ahí, ¿sí? Es un texto sobre la short story, por si quieren explorar un poco más. Lo traje a colación y lo dejé en el documento, por si quieren ustedes después explorarlo. Pero es un poco lo que dije recién, ¿sí? Una forma moderna. El cuento como una forma moderna. Lo dejo acá solamente por si quieren entrar después al link que está acá en subrayado. Bien, la caída de la casa Asher, ¿sí? The Fall of the House of Asher es el título de la obra. No vamos a adentrarnos mucho en las diferentes lecturas dentro del texto, sino vamos a tener lo que me interesa para pensar el weird, que es los espacios y algunos de los temas. Bien, como datos bibliográficos, se publica en el 39, en 1839, en una revista de la época que estaba coeditada por Poe. Un año después se lo incluye en la antología Cuentos del Grotesco y lo Arabesco, que es la antología más representativa del autor, y es una de las narraciones más importantes de Poe, ¿sí? Primero por lo formal y segundo por lo temático. Vamos a detenernos más que nada en lo formal. Bien, ¿sí? Me detengo en dos citas, ¿sí? Que si hicieron el curso hace un tiempo sobre la Casa del Terror, las verán similares, ¿sí? Hablaremos diferente de estas citas porque ya no estamos hablando de la casa como forma y todo eso, y el gótico, estamos hablando del weird, así que tiene otra perspectiva la lectura que vamos a hacer, pero la cita es relevante también para lo que vamos a analizar, ¿sí? Entonces, leo la cita, atención a lo resaltado, a la adjetivación. Durante todo un día de otoño, triste, oscuro, silencioso, cuando las nubes se cernían bajas y pesadas en el cielo, crucé solo, a caballo, una región singularmente lúgubre del país. Y al fin, al acercarse las sombras de la noche, me encontré a la vista de la melancólica casa Asher, ¿sí? Se ve acá, se entiende acá cómo la adjetivación ayuda a construir el espacio y por consiguiente, por extensión, empieza a establecer alguna especie de sensación, si se quiere, un efecto en el lector, ¿no? Esta casa Asher no va a ser una casa común. Ya el otoño, ya lo natural que está alrededor, la zona, la región, nos va a dar una especie de indicio, de pista de lectura, que nos va a ayudar a establecer que en realidad algo extraño sucede ahí, ¿sí? Ahora bien, ustedes me dirán, ok, esto es gótico. Sí, es gótico. Nunca dije que Poe se desplazaba completamente de gótico. Sí reinterpreta algunas cosas. ¿En qué? En que no se queda en el fantasma la cosa. No se queda en las cadenas que corren por el castillo de Otranto. No. Él va a hacer un desplazamiento de ese gótico tradicional a lo que es muy innovador. Lo va a llevar a Estados Unidos, lo cual es muy relevante, y lo escribe en la tradición norteamericana. Y por último, lo va a establecer o lo va a instalar en un lugar un poco de duda, ¿sí? Va a aparecer siempre la pregunta de cómo se representa lo fantástico, cómo se representa lo sobrenatural. Esa duda que se genera ahí, si bien no hay aliens, no hay criaturas extraterrestres, no tenemos entidades sobrenaturales gigantes, van a ser características propias y precursoras del weird, ¿sí? ¿Por qué hago toda esta vuelta? Como el espacio va a ser una cuestión muy importante para todos los cuentos que vamos a leer, quiero tener mucho en el origen de esto, que es el cuento de Poe, ¿sí? Bien, la segunda cita, el efecto. Otra cita también vinculada con esa cursada de hace un tiempito. Bien, el escenario. ¿Cómo se siente el protagonista o el narrador, no el protagonista? El protagonista sería Roderick Asher. Dice, miré el escenario que tenía delante, la casa y el sencillo paisaje del dominio. El dominio, palabra muy interesante ahí el dominio, ¿no? El dominio, aquello que domina los sentidos que se perciben, ¿sí? Las paredes desnudas, las ventanas como ojos vacíos, una comparación, los ralos y siniestros juncos, y los escasos troncos de árboles agostados, con una fuerte depresión de ánimo. ¿Qué es lo que deprime acá al narrador que llega a la casa de los Asher como visitante, como amigo de la familia? Bien, lo deprime, la depresión, ¿sí? Cómo el espacio afecta de esta manera en cuanto al anímico al narrador, ¿sí? Un hecho que va a ser relevante acá, ¿sí? Cómo afecta siempre a los narradores y a los protagonistas y a los personajes en general, el espacio y cómo se instalan en ese espacio, ¿sí? Y ese concepto, por ahí no conocen la diferencia, está muy bueno pensarlo así, es el de espacialidad, ¿sí?
Espacialidad no es solamente el espacio, es la relación que hay en un espacio particular entre todos sus elementos, ¿sí? Lo natural, la casa, los personajes, cómo todo entra en relación. Está bueno pensarlo así porque lo hace más productivo, ¿no? No nos quedamos solamente en cómo se describe, nos quedamos en cómo la descripción afecta al protagonista, al narrador, perdón, me sigo equivocando. Bien, ahora sí, vamos a lo weird, ¿no? Lovecraft sobre Asher. En su capítulo del horror sobrenatural, él habla de Asher. Y él dice que es el cuento perfecto o el mejor cuento a la par de la Igía, ¿sí? Que por ahí lo conocen también, un gran cuento, medio vampírico, sobre una mujer, pero bueno, es otro cuento, lo pueden leer si no lo leyeron, pero lo recomiendo mucho, que son los dos cuentos y este es el mejor de los dos, de Poe, ¿sí? Y dice Lovecraft, Asher, cuya superioridad en cuestión de detalles y proporciones es muy marcada, lo que vimos recién, y atención acá, sugiere estremecedoramente una vida oscura en las cosas inorgánicas y despliega una trinidad de entidades anormalmente vinculadas al final de una larga y aislada historia familiar. Hermano, hermana, gemela, la mansión increíblemente antigua, todos unidos por una misma alma y con un desenlace común al mismo tiempo. ¿Sí? Como crítico literario, si les interesa, Lovecraft era bastante agudo. ¿Sí? No se publicaban estas cosas de manera corriente, pero era muy fino para analizar obras, sobre todo a Poe. ¿Sí? Entonces, recapitulamos. Tenemos esto de recién, detalles, proporciones, algo muy marcado, los efectos. Y tenemos acá el hecho en particular, ahora sí retomando la casa, que es la animación estremecedora, ¿sí? El efecto que generan los indicios vinculados con la animación de las cosas inorgánicas. ¿Sí? ¿Qué es lo inorgánico que se anima acá? La casa, la casa Asher. ¿Sí? Constantemente, en más de un punto, el narrador y Roderick, que es el protagonista, ¿sí? El dueño de la casa, van a hacer referencia a cómo las paredes, a cómo la casa, de cierta manera respira, está viva. ¿Sí? Ahí aparece un juego con el título, ¿sí? Es bastante conocido, como la casa Asher hace referencia al linaje familiar y también hace referencia a la casa como espacio físico, esa dualidad. No nos detenemos ahí, sino que vamos a la construcción de lo fantástico acá, ¿no? Como lo inorgánico, como la construcción inorgánica de algo que no debería suceder ahí, va a presentarse como una especie de elemento precursor del weird, ¿sí? Y no me detengo nada más en el hecho. No es solamente que la casa esté viva, no, todo lo contrario. Lo importante acá es que la casa está viva y se narra de esta manera, técnica, ¿sí? La técnica del cuento. De a poquito, a partir de indicios, ¿sí? Que son estas especies de pista que había comentado anteriormente, se va a empezar a generar un efecto de lo extraño, de lo weird. ¿Bien? Vuelvo sobre lo que ya dije para que quede clara esta idea. Eh, Esto está acá vinculado con Azure. Sí tengo una cosita más que no encuentro ahora. Bueno, lo pasamos para después. Paso de diapositiva y acá hacemos el enlace para analizar bien. De vuelta, Poe era un autor que quiere traer para poder hacer la tradición norteamericana, ¿sí? No quiero detenerme tanto en Asher, aunque es un cuentazo. Al final, obviamente, hablamos de Asher en particular y de sus relaciones con el Weird, que piensan ustedes, pero ahora lo quiero usar de eje, ¿sí? Como de plataforma, como dicen algunos críticos. Yo antes dije que Poe era muy rediscursivo, nos permitía abrir otras lecturas. Poe nos permite saltar a otro autor, ¿sí? No tan contemporáneo, porque escribe un poco durante la vida de Lovecraft, pero antes de que él se asiente como autor profesionalizado, aunque es amateur, muere de una forma que vamos a reponer que es muy extraña, ¿sí? Este autor es Ambrose Bierce. Pongo esta cita como plataforma, como eje, ¿sí? También está sacada, toda la cita que saco que dice 2013 en la referencia, está extraída del ensayo que les comento siempre. Entonces, dice acá, en comparación entre Poe y Bierce. Bierce advierte rara vez las posibilidades ambientales de sus temas tan vivamente como Poe. Entonces, la descripción en Bierce no es tan precisa como en Poe. Opera otra cosa. Y gran parte de su producción contiene cierto dejo de ingenuidad, de abordaje prosaico o de provincianismo americano, que no es algo despectivo esto, ¿no?
que de alguna manera contrasta con los empeños de los posteriores maestros del horror. Sin embargo, el grado genuino y artístico de sus oscuros presentimientos siempre es inconfundible, por lo que su grandeza no corre peligro de verse eclipsada. Beers, se lo digo a todos, lo estoy empezando a estudiar más formalmente a Beers, es un autor muy raro, un autor muy multifacético, ¿sí? Tuvo una vida muy rara, la vamos a ver ahora, y también tuvo una narrativa muy heterogénea. Desde relatos de horror hasta relatos más realistas vinculados con la guerra, pasando por una combinación entre ambos, porque él peleó en la guerra. Beers va a aparecer, o la clave de Beers para mí va a estar en cómo los argumentos que utiliza, o en cómo los temas sobre los que opera, siempre están anticipándose a algo que después sucedió. Ahora, esto no es muy sensato del todo, ¿no? Porque, ¿qué decimos? Con el diario del lunes, obvio que todos hacemos relaciones. Pero bueno, el hecho es que estaban, ¿sí? Hay relaciones con un montón de cuentos de Lovecraft que surgen de textos de Poe, perdón, de Beers, que lo vamos a ver ahora con el cuento que hay que reparar. Entonces, vamos con la biografía de Beers, ¿sí? Ya entramos sí en el plato fuerte de lo que va a ser el encuentro de hoy. Perdón toda la vuelta, pero quería reponer muchas cosas para que después queden claras. Entonces, Ambrose Bierce, ¿sí? 1842, más o menos 1914, ¿sí? Él nace en Ohio en el 42 y desaparece en México en 1914. Nunca se supo el paradero de Bierce. En un momento él se va a México, se cansa un poco de los pormenores de los idas y vueltas vinculados con el trabajo periodístico y editorial en Estados Unidos y se va a México. Y en algún momento de esta travesía nunca más responde. Así que es un misterio el paradero de Beard, ¿sí? Es algo que no está resuelto y probablemente nunca lo sea. Ya más de 100 años de esto. Bien, él forma parte de la guerra civil, se alista en el ejército de la Unión, ¿sí? Esto como una especie de raconto de contexto. Eh, Participa de varias batallas, es herido, tiene una colección de relatos sobre los cuentos de la guerra civil, que la pueden consultar. Algunos cuentos son bien realistas, bien encarnados, hay un terror ahí bastante explícito, vinculado con los horrores de la guerra, no horrores sobrenaturales, pero también tiene todo su trasfondo, toda su intencionalidad, más vinculada con lo sobrenatural, con el terror, ¿sí? El terror sobrenatural. Lovecraft lo retoma constantemente. No lo instala entre sus maestros modernos. Es más, cuando enumera, no lo pone a Bills. Pero lo menciona tanto en otros momentos que es preponderante poder incluirlo en una selección que trabaje sobre las inspiraciones de Lovecraft, ¿sí? Él era periodista, escribió cuentos breves, ensayos, poesía, es multifacético, como Poe y como Lovecraft. Entonces tenemos a Lovecraft que quería vivir de la escritura, pero que no podía y se limitaba. Tenemos a Poe que tenía la intención, la vitalidad de vivir de lo que escribía. Y tenemos a Beers que se instala más en la línea de Poe, ¿sí? Y lo logra. Él pudo trabajar mucho y pudo vivir mucho de la correspondencia, ¿sí? Fue un veterano de guerra, también, no es un hecho menor, eh, pero puede vivir del periodismo. Bien, y ahora sí, estamos en el texto de hoy. La cosa maldita, o The Damn Thing, ¿sí? Aparece publicado por primera vez en Town Topics, una revista de la época. No busqué y no encontré, si alguien después lo sabe, lo puede proponer genial, si era una revista editada por él, porque él era editor periodístico, así que estaba por todos lados con contactos. Pero bueno, no me sorprendería, lo digo como algo anecdótico. Se publica en diciembre del 93, 1893, ¿sí? Acá López tenía 3 años nada más. Y luego se compila el mismo año como parte de uno de los compilados de los cuentos de terror de Pierce más conocidos, que es Pueden suceder tales cosas, ¿sí? Can, me faltó la H ahí, Can such things be, ¿sí? Del mismo año. Toca temas, y acá me lo cortó la... Ah, no falta la H, la foto me cortó la letra, bueno, no pasa nada. Toca temas como la muerte, la atmósfera y la presencia, y acá está la clave, lo que condensa el texto, de entidades invisibles, ¿sí? Algo que, para los que hicimos el curso pasado del curso, les va a sonar de otro cuento, que ahora lo vamos a ver. No lo digan todavía, ahora lo vamos a ver. Bien, ¿qué dice Lovecraft sobre Beers? En Beers, la evocación del horror se vuelve, por primera vez, no tanto la prescripción o perversión de Poe o Maupassant, ¿sí? Guy de Maupassant, con autores como el Orla, con textos como el Orla, sino una atmósfera definida e inquietantemente precisa, ¿sí? Ya no es esta apertura de Poe hacia el espacio. Ahora es algo mucho más concreto.
y se ven las descripciones de los espacios de ese entorno medio rural en el que sucede el cuento que vamos a trabajar ahora. Las palabras, tan simples que nos inclinaríamos a atribuirlas a las limitaciones de algún escritorzuelo, es la crítica del otro, ¿sí? Como que concede y igual pega. Se cargan de un horror impío, una transformación nueva e imprevista, ¿sí? De vuelta, Beers como un autor un poco bisagra, un poco de complicada clasificación, pero no por eso menor, ¿sí? Tiene textos muy buenos. Si alguien leyó, recomiendo también acá dos relatos de él. Un habitante de Carcosa, lo pongo en inglés, pero es un habitante de Carcosa, y el otro es, eh, este lo tengo en español, no me acuerdo en inglés, An Incident, ¿era? An Incident, bueno, no importa. Un incidente en el puente del río Old Creek, del río Búho, ¿sí? Un incidente sobre el puente Old Creek, ¿sí? Es un cuentazo también de él, y este sí vincula la guerra con lo sobrenatural, ¿sí? Lo pueden también leer. Entonces, esta es una especie de selección, obviamente que es una narrativa mucho más extensa la que tiene él, sobre todo de cuentos de terror, son libres de leer el que quieran, y si quieren también hacer un comentario de otro cuento en las intervenciones para lo que es la aprobación que dijimos antes, lo pueden hacer. Sí, no hay ningún problema por ese lado. Además, es bienvenido para ver qué otros cuentos operan sobre esto. Bien, atmósfera y horror, como técnica narrativa, ¿sí? Volvemos sobre lo mismo, la atmósfera, la construcción del espacio. Veamos cómo arranca el texto. La sombra del libro dejaría entonces en la oscuridad a la mitad de la habitación, oscureciendo varias caras y figuras, pues además del lector, 8 hombres más estaban presentes. 7 de ellos estaban sentados junto a las rústicas paredes de troncos, silenciosos, inmóviles, y ya que el cuarto era pequeño, no muy lejos de la mesa. Atención acá cómo se presenta la intriga, ¿no? Con extender un brazo, cualquiera de ellos podría haber tocado el octavo hombre, que yacía sobre la mesa, boca arriba, parcialmente cubierto con una sábana, sus brazos extendidos a sus lados. Estaba muerto, ¿sí? Es una cuestión bastante más al hueso que con Poe, pero no por eso menos artística. Vean la presentación. Hay 9 hombres acá, ¿sí? El octavo, de los que no está leyendo, está muerto, pero no lo dice al principio. Va haciendo una progresión de esto, una progresión que es gradual. Se va construyendo la atmósfera, se va construyendo la intriga en el lector. Siempre lo estamos pensando acá entonces en términos de efecto. Y es complicado trabajar en términos de efecto, ¿no? Porque ¿qué pasa? El efecto es muy subjetivo. Ahora, podemos establecer patrones para ver cómo afecta el miedo a los diferentes, según los diferentes cuentos. Entonces, ¿qué tenemos acá? La presentación de los personajes, ¿sí? Y la construcción del espacio, dos elementos de técnica narrativa que están vinculadas con un efecto, ¿sí? ¿Ven cómo funciona esto? O sea, mezclamos la técnica narrativa con elementos propios del cuento, ¿sí? No es que presento por un lado y construyo por el otro. Lo hago todo de una sola vez. Es una técnica bastante cuidada, bastante medida. Después está el tipo de comienzo de relato, ¿no? Es in medias res. Hay una reposición retrospectiva para saber, y acá está el tema de la intriga, cómo llegamos hasta ahí. ¿Por qué hay 7 personas ahí arriba? ¿Por qué hay una persona con un libro antiguo? ¿Por qué hay una que está muerta encima de la mesa? ¿Sí? Ese principio nos convoca a continuar leyendo. Es un texto que, si se quiere en términos contemporáneos, vendería bien. Un hecho que, repetimos, no es menor. ¿Por qué? Porque tanto Lovecraft, en menor medida, era más apegado a su poética, tanto Lovecraft como Poe, como Beers, querían vivir de escritura. Ninguno vivía de rentas, ¿sí? Aviso por las dudas de esto. Eran los tres bastante escuetos de dinero, por no decir pobres. Bueno, Poe murió en la pobreza, Lovecraft murió, no lo dije antes, pero cáncer de esófago, y sobre todo por el último tiempo consumía comida vencida, porque no tenía una cosa muy, muy horrorosa, una cosa muy triste. Pero bueno, sepan que el tema económico siempre fue un impedimento para este tipo de autores. ¿Sí? Entonces, tenemos estos elementos de narrativa. Los personajes, el espacio, el tipo de comienzo, el relato retrospectivo. ¿Qué quiere decir empezar in medias res? Hay que volver al pasado. Hay que saber o hacernos la pregunta, ¿cómo llegamos hasta acá? Y esta pregunta opera implícitamente, ¿no? No se hace cómo llegamos acá a esa pregunta, pero el lector, por ahí inconscientemente, por ahí automáticamente, sí se la hace. Tenemos al octavo hombre, ¿sí? Un médico, un letrado, una persona que puede leer esos libros. Estamos en un entorno rural, recuerden, ¿sí? Es un libro antiguo, este,
perteneciente al hombre muerto. El libro antiguo siempre es un tópico, si se quiere, recurrente en narrativas de terror, ¿no? Pensamos en Lovecraft, de vuelta, en lo que se llama el Necronomicon, que es el libro esotérico de hechizos escrito por Abdul al-Jafar, toda una especie de mitología alrededor del libro este, que siempre funciona como, no sé si como un presagio, pero sí que simboliza la presentación de algo sobrenatural, de algo extraño, de algo weird. Entonces, reitero la idea que vimos al principio. Los objetos son relevantes. La casa, en Poe, el libro, en La Cosa Maldita, en Beers, y obviamente el monolito u otros elementos varios en los cuentos de Lovecraft. Y tenemos también al noveno hombre que no aparece todavía, ¿sí? Creo que conté mal, ¿no? Sería el décimo. Sí, conté mal, es el décimo. El décimo hombre es William Harker, ¿sí? Apellido que nos remite a otra cosa también. ¿A qué? ¿Alguien sabe? Porque estoy hablando mucho yo y me estoy cansando. Drácula, bien, remito a Drácula, Harker. Eh, a ver, ¿hay una reminiscencia puntual? Sí, no, pero bueno, se puede hacer esta especie de constelación de referencias, ¿sí? Lo gótico, lo sobrenatural, siempre opera un poco en reescrituras, ¿sí? Reescrituras que, bien, todo lo que pensaron, perfecto. Perfecto que hayan ubicado eso porque, bueno, estaba bien esa referencia. No le ponéis Harker, conociendo lo que es la novela de Bram Stoker, a un autor porque sí, ¿no? A ver, digo una cosa, y no me acuerdo ahora. Sí, es anterior. Drácula, pues, dije, por ahí dije esto y no es anterior, es anterior. Bien, entonces, doble relato de recién llegado. ¿Sí? El recién llegado, retomo un poco el argumento, es William Harker, era una persona que estaba viviendo unas semanas con este hombre sin nombre todavía, ¿sí? Que aparece muerto sobre esa mesa. Bien. Este personaje tiene una doble función. Contar un relato que para algunos puede ser ficticio y para otros real. Él dice incluso esta realidad, porque lo manda como un cuento ficticio, si mal no recuerdan a la prensa, reminiscencia autobiográfica, quien era periodista, Beers. Entonces, él manda esta historia como una especie de cuento ficticio, pero dice, yo mandé lo real, la gente lo va a tomar como lo ficticio, ¿sí? ¿Qué aparece acá? El descreimiento, el nadie me va a creer, pero yo lo escribo igual porque tengo que expresar eso, ¿sí? Vinculado también con, o también previo a esta forma que tenía Lovecraft de escribir o de darle a sus personajes la entidad para escribir su relato previamente. ¿En qué cuento? Bueno, en Dagon, para avisarle a alguien. Hay una especie de forma de aviso en esto, en el querer publicar este cuento por parte de Harker. Aparece operando esa idea, ¿sí? Ahora, el acontecimiento weird, me dirán, pensaremos todos, porque esto es weird, ¿no? Dijimos que el weird es una categoría un poco complicada, un poco inasible, ¿sí? No se evade, porque hay una serie de características, pero dijimos que lo gótico puede ser weird, después dijimos también que lo fantástico tiene modulaciones de weird, bueno, es un género muy complicado de trabajar, podemos pensarlo en realidad como una especie de forma más que de género puntualmente, ¿no? Con categorías bien establecidas. A quien le preguntes te va a decir algo diferente. Yo, por ejemplo, y ahora no lo dije antes, pero lo traigo a colación ahora, yo no lo traduzco. Yo uso la palabra weird por una especie de solapamiento que hay. Si yo traduzco weird como extraño, se me va a solapar con las categorías de Todorov, ¿no? De lo fantástico, lo maravilloso y lo extraño. Si yo lo traduzco como raro, me parece que queda más como una adjetivación de una cosa, más que como un género. Yo lo retomo como weird, por eso digo ficción weird y no lo traduzco, para sostener, y esto es algo mío, es algo propio, ustedes pueden trabajarlo como quieran, ¿eh? Para sostener de cierta manera la esencia con la que Lovecraft lo propone. ¿Sí? Él habla de The Weird Tale, The True Weird Tale, la verdadera historia weird. ¿Sí? Entonces retomo y mantengo ese título, porque aparte suena bien, me parece divertido. Entonces, retomamos la narración, relato retrospectivo, cómo llegamos hasta ese momento. Tenemos a William Harker, el escritor, y a Hugh Morgan, que es el hombre que estaba muerto en esa mesa, ¿sí? Un tipo solitario, retraído. Acá aparece otro concepto, la reelaboración discursiva. ¿A qué me refiero con esto? Hay un relato, ¿sí? Un marco de relato, no hablo de acá de la narración sí, pero que es un cuento, ¿no? Estamos leyendo un cuento, estamos todos de acuerdo. Ahora, dentro de ese cuento, se leen fragmentos de diarios, de narraciones que aparecen en el libro por otros personajes, ¿no?
Y pienso acá en lo que va a ser el cuarto apartado, que es la explicación final, ahora lo vamos a ver, de Hugh Morgan, ¿sí? De este personaje que murió. Entonces, esta técnica también es bastante propia de Weird. ¿Cuándo aparece esto? En un montón de los relatos de Lovecraft. Por ejemplo, en la llamada de Tulu, creo que es el mecanismo fundante, la forma que sostiene toda la obra, ¿sí? Esta reelaboración. Es contar el cuento, contar la historia, a partir de cartas, noticias, de diferentes elementos. Que también es algo gótico esto, ¿sí? A ver, no digo solamente que el Weird se desprende del gótico negándolo. No, no, no. Retoma las cosas del gótico y las reinterpreta, ¿sí? Así como pasó lo mismo con el romanticismo y, perdón, romanticismo no, con, ay, me sale el nombre ahora. Bueno, no importa. Con lo que reinterpreta el gótico en su momento. Es algo medieval, no me sale el nombre, me quiero matar. Bueno, después si me acuerdo lo menciono. Entonces, retomo esa idea recién, un relato dentro de otro relato, un relato que va a ser enmarcado también, ¿sí? Esta voz que aparece reescrita dentro del cuento. Entonces, tenemos dos relatos enmarcados principales, ¿bien? Tenemos el primero, que va a ser el de William Harker, que se puede presuponer, él lo lee en voz alta, es el manuscrito que envió como cuento ficcional, ¿sí? Que es la experiencia que él tuvo, lo que él presenció como narrador externo a los hechos sobrenaturales, sin explicación, ¿no? Solamente a los hechos sobrenaturales. ¿Qué es lo que vio él? Bien, él vio, él vio la presencia de esta entidad sobrenatural, de este acontecimiento weird, que va a ser la cosa. Vamos a decir la cosa porque el nombre dice la cosa del cuento, y también dice la cosa, esa maldita cosa, el protagonista que se enfrenta con ella, ¿sí? Dice, y acá retomo la voz, esa maldita cosa, replicó sin mover la cabeza. Su voz era gruesa e innatural. Temblaba visiblemente. Ven el efecto del contacto con lo sobrenatural, ¿sí? Siempre es de miedo, siempre es de pavor asfixiante, siempre es la caída, ¿sí? De todas esas cosas que le dan seguridad al ser humano y lo termina problematizando, ¿sí? El que dice esta cita, este fragmento, es el hombre muerto en la silla, en la mesa, Hugh Morgan, ¿sí? El dueño de esa casa. Entonces, le vamos a decir cosa a esta entidad y ahora la vamos a caracterizar en la próxima diapositiva, ¿sí? Bien. Ahora leo la presencia, o sea, cómo construye, a diferencia de Poe, el espacio Birds. Me encontraba a punto de decir algo más cuando noté que la avena salvaje, ¿sí? O sea, las plantas que constituyen eh, la ceniza, el grano que constituye ese marco, cerca del lugar del disturbio, se movía del modo más inexplicable. Y paro acá para dar un poco de contexto. Ellos habían salido a cazar y ven de repente, escuchan unos ruidos. Después aparece esta descripción, ¿sí? Aparece este movimiento que percibe William Harker de la avena, del grano que está en esa zona. Apenas puedo describirlo. De vuelta, la paradoja de la descripción. No puede describir, pero describe. Parecía como agitada por un golpe de viento, que no solo la doblaba, sino la oprimía hacia abajo. La aplastaba de modo que no volvía a levantarse, y este movimiento se desplazaba lentamente justo hacia nosotros. ¿Qué sensación da esto? Las pisadas, ¿no? El arrastrarse. Había algo que no se podía ver, no se podía percibir, que se arrastraba en el piso y se acercaba hacia ellos dos, ¿sí? Imagino que todos llegamos a esta conclusión. Si alguien llegó a otra, me interrumpe, me lo puede decir. Bien, Carolina comenta y retomo. Si quieren comentar, yo leo lo que comenta y lo trabajamos acá, no hay problema por ese lado. No tienen que. Y si me quieren interrumpir, repito esto, me interrumpen, ¿sí? La idea del curso es que sea dialogado. Me pueden interrumpir para lo que quieran. Bien, el movimiento de la serie Lost. Bien, sí, me parece bien eso. Eh, un depredador, también un depredador. Bien, no está mal eso, ¿no? El alimentarse de el ser humano, el ser humano insignificante, como mero sustento de otra cosa. Viene ese comentario por la relación intertextual que va a generar esto, ¿sí? Con dos textos, uno previo y uno posterior. El primero, y lo nombra el autor hace un rato, Lovecraft es Maupassant, ¿sí? Cain de Maupassant. El texto al que me refiero, si no lo lean, está muy bueno, leanlo, es el Orla, ¿sí? Una entidad invisible que a partir de, ¿qué cosa? La reelaboración de géneros discursivos,
porque va a estar contado a partir de un diario, esto, va a absorber la vida de un personaje que está contando esta historia, ¿sí? Acá tenemos, hay dos versiones igual, lean la más larga, porque la más cortita es un poco rara. Acá tenemos la idea de vampirismo, ¿sí? No vampiro en torno a Drácula, que igual dijimos que hay una referencia en Carker. El vampirismo como aquello que gradual, paulatinamente, se sustenta, ¿sí? De alguna entidad que puede ser humana en este caso. Aparece mucho mejor en el Orla esto, repito, si lo quieren leer, leanlo, y aparece en el cuento de Lovecraft que establece otra relación, que ahora en un instante lo voy a mencionar. Estamos justito de tiempo, pero estamos bien, me parece. Entonces, ¿entiende esto, no? Cómo construye el espacio Pierce, ¿sí? De manera más paulatina, menos descriptiva que Poe, pero igualmente yendo al grano, ¿sí? Yendo a el meollo de la cuestión. El movimiento del invisible. Y de forma muy poética también, ¿no? Porque no dice, había pisadas que se arrastraban en el río. No, no, no. Va construyendo gradualmente esta descripción. Bien, y llegamos acá al concepto que para mí, desde hace un tiempito, pienso que es una de las bases de la poética de Lovecraft, que es la intertextualidad. Algunos le dirán plagio. Yo me quedo con intertextualidad por las dudas, ¿no? Que igual el plagio para un autor también muy conocido era una forma de intertextualidad, pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque si no entramos en quilombos legales. Bien, la intertextualidad en este cuento aparece en dos textos de Lovecraft. Un cuento y el ensayo del que hablamos antes, ¿sí? Vean la cita que mencionamos al principio, hablaba de la suspensión de las leyes naturales, tal como las conocemos. Miren la cita que sale de los labios de la enunciación del personaje de Harker. Ven acá. Y díganme si no les hace referencia a eso. Dependemos tanto de la ordenada operación de las familiares leyes de la naturaleza que cualquier aparente suspensión de ellas parece ser una amenaza a nuestra seguridad, una advertencia de impensables calamidades, ¿sí? Es la misma idea reformulada, ¿bien? Leyes de la naturaleza, suspensión, suspendidas, amenaza a la seguridad, al ser humano, lo que lo reafirma, ¿sí? Entonces, no sería errado decir que un cuento como La Cosa Maldita, como The Damn Thing, tiene su sustrato, en este cuento, perdón, tiene su sustrato, tal vez el punto de partida entero de la ficción weird, ¿sí? Por esto digo que la intertextualidad es muy importante, porque Lovecraft se nutre constantemente de lo que lee. No lo toma como referencia y punto. Se nutre de ello, lo retoma, lo trabaja, lo relabora, lo perfecciona. El weird trabaja en ese lugar, ¿sí? En el reescribir lo previo. Y es más, se sigue reescribiendo. Hoy por hoy hay toda una corriente vinculada con el New Weird, que está un poco en decadencia, según dicen sus máximos exponentes. Yo no sé qué tan así es esto. Sé que en Latinoamérica, por lo menos, está yendo un revival muy fuerte, con escritores como Maxi Barrientos, que es, lo editó Caja Negra, Un millar de ojos, gran novela, si la quieren leer, es un escritor boliviano. Eh, y cómo Lovecraft entonces se basa en estos textos para armar su poética, ¿sí? No es fortuito esto, ¿bien? O sea, después me lo dicen cuando hablemos todos juntos, se ve esta relación explícita, ¿no? Después, entonces, el relato de Morgan, último apartado del cuento, ¿sí? Una explicación a los hechos, a la naturaleza de la cosa, a qué es esa cosa, el querer determinar eso. Ya pasó el título, sí. Eh, Tengo acá, le voy a mostrar, perdón, el espionaje operativo. Es este de acá, es miles de ojos, no un millar, lo dije mal. Miles de ojos de Barrientos. Bien, está muy bueno en serio. Es una especie de operación vinculada con los punk. Bueno, también para hablar de Lovecraft y de textos, hay un cuento de María Enríquez, lo mencioné la vez pasada también, pero lo deben haber leído, que opera sobre el universo de Lovecraft, bajo el agua negra. ¿Sí? Este cuento hace referencia directa a Tulu, que es la entidad más conocida de Lovecraft. Es una trabajadora social que se mueve por una zona de la villa, y cerca del riachuelo aparece esta entidad, una entidad similar a los ritos vinculados con Tulu. Bien, digresioné mucho, retomo un poco, perdón. A veces vieron que pasa, pasa un poco esto, te vas por otra rama de interés, pero bueno, está bien igual, ¿no? Es un poco lo productivo de todo esto. Bien, entonces, y acá está la parte importante, ¿no? La parte importante y la explicación en la que todo se pone en juego. ¿Qué es tan importante también para un efecto? Los finales. Los finales weird tienen que poner en juego todo lo que se construyó, toda la información que se fue dando.
toda la construcción de la atmósfera, todo el efecto y la tensión que se gestionó en el lector, ¿sí? Tienen que tener, en otras palabras, una especie de punchline, ¿sí? Tienen que pegar un poco. Y en este cuento pasa. En este cuento yo creo que pasa. Bien. Leo la cita del final un poco recortada para detenernos en lo principal. Vamos a ver cómo se caracteriza esta cosa, ¿sí? Que ya lo habrán visto, lo vamos a hablar en un ratito, es expresamente sobrenatural. Sin explicar su trasfondo, pero es sobrenatural. Como ocurre con los sonidos, pasa con los colores. Representan colores, colores integrales en la composición de la luz, que somos incapaces de discernir. El ojo humano es un instrumento imperfecto. No estoy loco. Hay colores que no podemos ver. Y que Dios me ayude. Esa maldita cosa es uno de estos colores, ¿sí? Antes de pasar a Lovecraft, detengámonos ahí. De vuelta, la incapacidad del ser humano, la irrelevancia del ser humano. Hay cosas que lo exceden, que lo trascienden. El contacto con estas cosas deviene en locura o en muerte. Locura a veces infundada, porque en realidad este autor, este narrador lo dice. No estoy loco. Yo estoy viendo esto y lo que estoy pensando tiene sentido, pero nadie me va a creer esto. Nadie lo va a creer, porque está completamente por fuera del marco de referencia que tiene el ser humano. Y por otro lado, no solamente eso, sino la muerte, ¿no? Él se enfrenta a la entidad. Y como casi toda personalidad humana, personaje que se enfrenta con una entidad sobrenatural, termina muriendo de manera espantosa. Son muy pocos los personajes que se enfrentan y sobreviven, son menos todavía los que se enfrentan y ganan. Uno, si quieren leerlo, es el de The Dunwich Horror, de Lovecraft Horror, ¿sí? Un cuento casi novel, interesante, muy bueno por un montón de cosas que retoma, pero que en el final hay una pena que termina así. Pero bueno, lo pueden leer y lo pueden trabajar si quieren en alguna de las intervenciones. Pero bueno, termina. Ay, no quiero spoiler, no importa. Eh, bien, ahora la intertextualidad, ¿sí? Hablamos un poco de cómo se construye lo sobrenatural, cómo se presenta la entidad cósmica, cómo es invisible para el ojo humano, pero tiene entidad, es tangible, pisa pisa ese grano que estaba ahí, era avena, si mal no recuerdo, pisa eso, se ve la pisada, se ve en un momento, no puse la cita, pero se ve, o en realidad no se ve, fragmentado Hugh, ¿sí? Porque él se pone enfrente, o sea, físicamente es tangible, como pasa con el Orla. El Orla en un momento, en el cuento de Maupassant, levanta una rosa del suelo y se la come, y él ve el protagonista de la rosa desaparecer, ¿sí? Es muy parecida a la entidad a la del Orla. Bien. Oculta las estrellas, muy bien. Ve que las estrellas, cuando él pasa, aparecen, desaparecen, no aparecen. Muy bien esa intervención. Y finalmente, tenemos la última intertextualidad. Muchos acá lo leyeron porque estuvieron en el curso pasado con Lovecraft, pero si no, los mando a leerlo. Es el color que cayó del cielo, de Lovecraft. Podemos decir, podemos decir, y ya lo digo sin ninguna duda, que el color que cayó del cielo tiene un arraigo muy fuerte en lo que es su núcleo narrativo en este cuento, ¿sí? Dijimos que Lovecraft, estamos viendo todos los autores que Lovecraft leía, ¿sí? Importante eso. Los que son los cuentos más a la Poe, no los vamos a trabajar, pero los que son más weird, propiamente, sí los vamos a mencionar. Y este es uno de ellos, es uno de los cuentos más famosos de Lovecraft, ¿sí? Trata sobre un color que cae del espacio en una granja, ¿bien? Y empieza a afectar, a sustraerse, perdón, a asimilar como sustrato a lo que está vivo en esa granja, ¿sí? Dejo ahí la idea y no quiero spoiler el final ni nada, lo pueden leer ustedes, pero es muy interesante ver cómo esto que es invisible, porque el color no se puede percibir, cómo esto que es invisible también se alimenta de lo humano, ¿sí? Cómo se destruye lo humano, cómo se problematiza lo humano. Es una relación muy directa y vamos a seguir viendo intersexualidades durante todo el curso. Bien, me parece que hasta acá tengo en cuanto a presentación, así que corto acá. Esto igual, obviamente, como les comenté antes, lo voy a subir, ¿sí? A la carpeta de Drive, junto con indicaciones para las próximas clases. Eh, y ahora entonces, bueno, abro un poco el debate. Primero respondo lo que me pregunta Ariel acá. El texto de Lovecraft, que es una continuación homenaje. No sé si te referís, Ariel, a The Jam House, que es la casa cerrada, la casa habitada, se traduce medio así, un poco mal. Es The Jam House.
¿Quién es una referencia directa? No sé si te referís a esto, en realidad, ¿no? Eh, Se suele traducir como la casa evitada o la casa... Ah, lo leímos para el curso de gótico este, si mal no recuerdo. Sí. O la casa maldita también se traduce a veces. Es un texto en el que hay una casa que visitan unos personajes y se enfrentan con una entidad. No está relacionada explícitamente, pero bueno, no sé si te referís a esto. Si no, si quieres hablar o comentarlo acá, pues si hay una referencia directa de otro autor, también intertextual, que es Asher 2 de Bradbury. No sé si alguien lo leyó. Es más ciencia ficción, sucede en Marte, un universo en el que, como una continuación de Fahrenheit 451, ¿sí? En el que los libros son quemados, y un personaje que se llama Stendhal decide crear la casa Asher en Marte, para vengarse de toda esta gente que quemó los libros. Cuentazo, si lo quieren leer, si les gusta Poe, ese cuento es muy divertido, porque pone en juego todos los cuentos de Poe. Un poco como la serie que salió ahora, la de Asher, que medio que pone todo en juego. Eh, Funciona un poco así este cuento de Bradbury. Yo te pongo acá. Bradbury. Bien, ahora abro para hablar, intervenciones, comentarios, lo que ustedes hayan tenido como sensación, lo que les llama la atención, tanto de lo que hablamos recién como de lo que ustedes leyeron o tienen como competencias previas, ¿no? Por ahí ustedes vienen de otro ámbito y se les ocurre alguna relación, lo pueden mencionar acá, obviamente. Así que bueno, abro el espacio y me callo un poco yo y tomo un poco de agua porque me estoy por ahogar. Graciela, Avanti. Hola, ¿qué tal, Tomás? Mira, bueno, yo soy profe de literatura inglesa y americana y por muchos años enseñé a Poe. Y The Fall of the House of Usher, lo que te muestra, bueno, hay como una identificación, como vos lo dijiste, entre el espacio y los personajes. Y ahí la casa de Usher, bueno, está identificada con los gemelos. Y Roderick viene a ser la parte física, porque él tiene un problema físico, y Madeleine es la parte espiritual, porque ella, bueno, viste que tiene esta enfermedad que parece que está muerta, no está, que es Eso, cataléptica. espectral, ¿no? Claro, entonces cuando la casa cuando llega el narrador tiene ya una fisura, y cuando termina la historia, bueno, esta casa se derrumba porque se derrumban también los gemelos. Y lo interesante es que el narrador es como una persona que nos invita a nosotros a ver esto. Por eso se Mm, llama Usher también, que Usher quiere decir la persona que te lleva al cine, la persona que te asiste, ¿no? Entonces, bueno, Poe es muy de usar símbolos, pero todo lo que usa Poe, como vos lo dijiste también, está ceñido, está dirigido a crear el efecto. No hay sí, nada que sea de casualidad. Y todo ese ambiente que él crea y cómo va llegando a la casa, que es cinematográfico, porque es súper cinematográfico y súper económica la forma en que él va describiendo el espacio de afuera hacia adentro, y bueno, y adentro que es una reclusión total. Muchas veces también se toma como que es un paralelismo entre la mente, ¿no? Porque si hay algo que le preocupa a Poe también es la mente, y esta sí, mente loca, la mente cuando pierde su sentido, ¿no? Él dice que bueno, que los personajes, estos que son locos, que son enfermos, es porque llegaron a un límite y lo pasaron. Cuando pasan ese límite, está la locura. Así que bueno, me encantó todas tus explicaciones, ¿eh? Me no, gustó gracias. A muchísimo. vos por la intervención, porque aparte quiero también para clarificar, estuvo muy bien lo que decís de la mente. Lo que le reivindica, y es justamente lo que dice Graciela, lo que le reivindica Lovecraft a Poe, como gesto que se desprende de lo gótico tradicional, es esta importancia por el pensamiento humano, por la mente. ¿Cuáles son los miedos más profundos del ser humano? Bueno, ahí está la cuestión. Ahí va a operar Poe. Ahí va a atacar, ¿no? Y por eso es tan efectivo, hoy en día incluso. Esos terrores se siguen reproduciendo de diferentes maneras, ¿no? Formas contemporáneas, si se quiere, pero siguen apareciendo en lo contemporáneo. ¿Bien? Y todo lo que comenta, no me detuve mucho en la construcción de la casa, pero es súper pertinente, obvio. El tema de la grieta, la simbología que utiliza con la casa, el lago también, ni hablar de lo literario, lo metaliterario. Como hay un paralelismo entre el poema que están leyendo en la casa
en esa noche de tempestad, mientras sucede el evento sobrenatural que es la salida de Madeleine. Porque si nos preguntamos por lo sobrenatural, y acá retomo lo que dice Federico de la catalepsia, que es esta condición que por suerte ya no pasa más, en la que enterraban a la gente viva, que es lo que pasa un poco con Madeleine, con Lady Madeleine, eso no sería fantástico en sí mismo, ¿no? Porque de vuelta es una condición común. El tema acá es la salida de ella. Cómo ella se escapa de esa bóveda que los dos juntos solamente pudieron empujar y cerrar. Cómo ella sale de esa especie de ataúd, de esa cripta que estuvo casi atornillada. Una persona tan enferma, tan débil. ¿Bien? Entonces acá aparece la duda, la vacilación de Todorov de lo fantástico. ¿De qué manera esto se presenta como fantástico? Bueno, en esta duda que nos deja, ¿cómo se fue Madeleine? ¿Por qué la tempestad en ese momento rompió la casa? Sí, está la lectura simbólica y es justamente la que hay que hacer, me parece, ¿no? La casa Asher, en mayúscula, que representa al espacio, al edilicio y al linaje. Ambos se derrumban al mismo tiempo. Cierra perfecto. Pero también justifica lo fantástico. Una tempestad en ese momento derrumbando ambas cosas, funciona como lo fantástico, ¿sí? O sea, no tengo que decirlo yo, se los puede decir cualquiera, lo pueden pensar ustedes. Es un cuento que cierra por todos lados. Es perfecto, este cuento, ¿sí? No hay cuentos perfectos, bueno, qué sé yo. Este para mí sí, ¿sí? Pasan los años y lo sigo leyendo, trabajando, es muy lindo para trabajar, es muy lindo para reescribir también como actividad. Les comenté que Bradbury lo hace. Así que nada, quería retomar eso, ¿no? El gesto no contra lo gótico, sino sobre lo gótico, sobre el que está esperando el Lovecraft. Perdón que me entusiasme, pero genial esto. Bien. Gracias, Graciela. Bien. Eh, bien, yo no vi la serie entera, Florencia de la Casa Ayo, por ahí te puedo responder mejor a alguien, lo puede, tipo, termino de hablar y me interrumpe, pero entiendo que es la reescritura o la utilización de diferentes elementos, de diferentes cuentos, en un entorno más contemporáneo. Es como una adaptación, una reinterpretación de los cuentos de Poe, la serie nueva de la Casa Ayo. El punto de partida es la Casa Ayo, pero está traído a la actualidad y aparecen elementos de todos sus cuentos, ¿sí? Un poco como Ayer 2, pero aguante Ayer 2. Eso lo quiero decir. Sí, Mariana respondió bien, yo por anticipado. Son varios cuentos de Poe. Acá lo que decía antes, y también dijo Pamela antes que yo, que hace referencia al edificio y al linaje, a la decadencia de ambas cosas, ¿sí? Y a la decadencia también, ahora sí en términos de gótico, nos corremos un poco de Weir, a la decadencia también de una forma norteamericana, social, que estaba ante la modernización, ante la gentrificación, quedando un poco vetusta, ¿no? La mansión, la gran casa, no tenía espacio en esta América tan modernizada o con este impulso modernizante, ¿sí? También hay una crítica ahí de trasfondo del muy pillo Poe, ¿bien? Y aparece la intertextualidad también, si se quiere, con Casa Tomada de Cortázar, ¿sí? El tema de la relación entre las dos, bien Romina, relación entre los dos hermanos, un poco incestuosa también se quiere, ninguno se casó, el linaje termina ahí, ambos son expulsados o enterrados por la casa. Eh, Bien, y este comentario, que tranquilamente la caída se puede tomar como el fin de una era y el inicio de otra con Lovecraft, tiene que ver con esto de el abanderamiento comercial vinculado con ambos narradores, ambos autores, ¿no? Tomamos a Poe como lo previo, como esta especie de rey del terror, vamos a Lovecraft como su príncipe. ¿Quién será el que toma la vara? Bueno, hay un montón para tomar. King, Dirán, se dice. En Argentina ahora creo que es un poco indiscutida María Enríquez. Hay otros como Lamberti, hay un montón para leer, obviamente, ¿sí? Y eso es lo bueno del terror también, que nos permite habilitar todo este tipo de lecturas, ¿sí? Cómo opera no solamente en ámbitos angloparlantes, como lo que estamos viendo, sino cómo se relaciona con Casa Tomada, con María Enríquez, con cuentos de Lamberti. Lamberti, no sé si lo conocen, Luciano Lamberti, es un autor extremadamente weird, ¿sí? Yo hice un trabajo sobre él que me gustó mucho. Hice un taller de escritura con él que tuve que dejar porque no escribo bien. Intimidades. Pero bueno, primero es un tipazo y segundo escribe muy bien. Tiene una novela que se llama La Masacre de Kruger, que si les gusta no sé si les gusta, pero si les interesa lo explícito, lo gore, ¿sí? Vayan por ahí porque es increíble. Es una descripción, arranca, les cuento, con una descripción punto por punto de un informe, ¿cómo se llama cuando vas ay, no sé el nombre, cuando los muertos, no sé la palabra, ¿La autopsia? No. autopsia, un informe de autopsia de diferentes cuerpos que aparecen después de algo. Yo les tiro esa, si quieren leer esa novela, es un novelón, está digitalizada,
si no la edita Random House, así que sale mucho plata. Y ponen varios márgenes los de Random House, así que hay que criticar esas cosas. Bien, El año del desierto de Pedro Mairal, no conozco, pero lo tomo, muy bien. Sí conozco a Pedro, pero no su cuento, su obra. ¿Y cómo es el nombre de qué? Perdón, Carolina, que no, esa parte se me pasó. Del que dije recién. Sí, perdón, es que estoy con el celular y es Tranqui, incómodo tranqui. escribir y hablar. Sí, la novela que dijiste de Lamberti. La masacre de Kruger. Un pueblo Gracias. medio escondido acá en Argentina. No existe igual, pero está muy buena novela. Bien, comentarios, dudas, apreciaciones, ganas de relacionar cosas, miedos. Sí. Eh, Bien. Adelante, Hola, Mariana. buenas. Hola a todos. Sí, o sea, yo, bueno, no sé si vieron en el WhatsApp, yo compartí que yo tengo una edición, esta, que es de, bueno, no se ve bien, es de Benjamín Ah, está Lacombe, borrado. ilustrada, que es muy Ah, bonita, hay mirá. dos. Yo no tengo segundo, no tengo que comprar todavía. Y este libro justamente tiene una ilustración muy interesante de la entrada, pero espero que se vea. Ahí se ve Aparece un poco cómo es borroso, la, pero se ve, me parece, sí, sí. se ve la casa. Estoy en la tabla, lo que pasa, me cuesta enfocado No, solo. está bien. Después Sí, se lo esta paso. especie de casa media castillo, ¿no? Mansión Claro. grande. Este autor, este dibujante, se va a venir cada tanto para la Feria del Libro. Es un ilustrador francés. Él tiene mucho. Hace todo el estilo gótico también medio raro, muy weird ese estilo también, para decirlo. Ay, tengo mi gato que acá me está jodiendo.